Muy bien. Ok. Entonces vamos a... ¿Me están oyendo bien las personas que están en línea? Sí, Sí, venerable. venerable. Y se le escucha. Perfecto. Muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Muy bien. Entonces, hoy es miércoles 19 de junio del año 2024. Son las 6:32 p.m. hora de México. Estoy en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con este curso del profesorado de meditación y mindfulness. Entonces hoy es la tercera y la última clase y hoy día vamos a estudiar los fundamentos filosóficos de la meditación mindfulness. En la clase anterior nosotros exploramos el significado del término sati en Pali y explicamos un poco sobre los conceptos eh, y mencionamos también de que sati o la atención plena o mindfulness es un concepto cuyo referente no es otro concepto, sino dijimos que sati o la atención plena o mindfulness es un concepto cuyo referente es una realidad última. Y explicamos cómo entender las realidades últimas en el caso de sati, de acuerdo a dos métodos, el método de la etimología y el método de los artificios definitorios de la característica, de la función, de la manifestación y la causa próxima. Bueno, y también eh, estudiamos un poco acerca del pasaje introductorio del gran discurso de los fundamentos de la atención plena. Entonces, en esta clase nosotros vamos a profundizar un poco más en el tema y entonces vamos a estudiar los fundamentos filosóficos, es decir, vamos a tener que estudiar algo sobre la tercera canasta de las enseñanzas del Buda, que es la canasta del Abhidhamma. Y en la clase anterior nosotros mencionamos, eh, entonces ahora vamos a entrar un poco más en esto, de que el Buda enseñó dos realidades, lo que se denomina la realidad convencional, que en Pali es Samuti Sacha, y lo que es la realidad última, que en Pali se denomina Paramattha Sacha. El descubrimiento del Buda, en el momento de su iluminación, el Buda descubre la realidad última. La realidad última explicamos en la clase anterior. La realidad última son los componentes irreducibles finales de la realidad. Eh, eh, Eso es la realidad última, o sea, si uno lo quiere poner en pocas palabras. Entonces, precisamente descubrir esos componentes, eh, los bloques de la realidad, lo que compone la realidad, fue lo que permitió que el Buda alcanzara la iluminación. Después de que el Buda alcance la iluminación, descubriendo los componentes finales de la realidad, el Buda tiene que explicar eso al mundo. Entonces, para poder explicar eso al mundo, el Buda tiene que utilizar la realidad convencional, que es el lenguaje y los conceptos. O sea que son dos realidades diferentes, ¿no? La realidad última, que tiene que ver con el descubrimiento del Buda, y la realidad convencional, que es una realidad diferente, eh, eh, dentro de la cual se incluyen los conceptos y el lenguaje. Entonces, para poder hablar sobre la realidad última, sobre el descubrimiento del Buda, se requiere la realidad convencional
los conceptos y el lenguaje. Entonces, la primera realidad, la realidad convencional, es aquella que está de acuerdo con la convención o los usos del mundo. En Pali esto se denomina Sammuti Sacha y también se denomina en Pali Pañati concepto. O sea que la realidad convencional es una realidad que está basada en el consenso, en el acuerdo. Ah, entonces, porque existe un consenso, nosotros podemos comunicarnos efectivamente, por ejemplo, ahora en español. Ah, entonces, hay tantos, si nosotros nos movemos a otra área de consenso, como por ejemplo Estados Unidos o otros países, entonces vamos a tener que utilizar otra lengua diferente para poder comunicarnos efectivamente en esa área. Entonces, la realidad convencional es una realidad que ha sido creada. Ah, en realidad, la realidad convencional nos precede a nosotros en el sentido de que nosotros desde niños fuimos a la escuela y aprendimos, ¿no?, español y los conceptos. Entonces, y es por eso que nosotros nos comunicamos de esta manera. Y dentro de las distintas áreas de conocimiento o ciencias, eh, entonces hay distintos conceptos que se utilizan para comunicarse efectivamente. Por ejemplo, en el área del derecho, en el área de la filosofía, en el área de distintos tipos de ciencia. Entonces, todo eso es la realidad convencional de acuerdo con la enseñanza del Buda. Ah, entonces, sí es la primera realidad que el Buda enseña. Pero además de la realidad convencional, de los conceptos, existe una realidad que en Pali se denomina Paramata Sacha, que es la realidad última. La realidad última es una realidad que existe porque tiene una naturaleza propia. En cambio, la realidad convencional es una realidad que ha sido creada, en este caso, por nosotros los seres humanos. Ahora, a diferencia de la realidad convencional, de los conceptos que son creaciones, construcciones de la mente, se dice que la realidad última es aquella que realmente existe. O sea que cuando nosotros estudiamos las enseñanzas del Buda, y no solamente cuando estudiamos las enseñanzas del Buda, cuando estudiamos absolutamente cualquier cosa, es muy importante tener en claro estas dos realidades. Y ahora, para poder entender los fundamentos filosóficos de Sati o de la atención plena, entonces tenemos que ir a la realidad última, porque Sati o atención plena, o mindfulness, como explicamos en la clase anterior, pertenece a la realidad última. Y la realidad última es de 4 tipos. La conciencia, que en Pali se denomina chitta, factores mentales o los componentes de la conciencia, que en Pali se llaman cetasika, la materia o los fenómenos materiales, que en Pali se denomina rupa, y hay una realidad última incondicionada que en Pali se denomina nirvana, que no se puede traducir este término. Entonces, esas son las 4 realidades últimas. Cuando nosotros estudiamos el Abhidhamma o la tercera canasta, nosotros estudiamos en profundidad las 4 realidades últimas. O sea que aquí hay mucho, mucho para aprender. Ahora, las 2 primeras realidades últimas, que dijimos que es la conciencia y los factores mentales, son inmateriales y colectivamente reciben el nombre Pali de Nama, mente. O sea, de que la conciencia chitta y los factores mentales cetasika, esas 2 primeras realidades son inmateriales, a diferencia de la tercera, que es material. Y la conciencia y los factores mentales en Pali reciben el nombre de Nama y nosotros lo podemos traducir como mente. Ahora, una de las definiciones de mente es eso que se inclina hacia el objeto. Eso significa que la mente Nama tiene la habilidad de tomar objetos. En el Abhidhamma se explica que la mente no puede surgir sin un objeto.
Esto significa que siempre que surge la mente toma un objeto. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, y particularmente en la tercera canasta de la Vidama, la mente que está formada, ahí tienen en ese gráfico, por la conciencia y por los factores mentales. Entonces la mente siempre está tomando un objeto. No hay ningún momento en la existencia de un ser, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, que la mente no esté tomando un objeto. Aun cuando uno está durmiendo sin soñar, de acuerdo con las enseñanzas del Buda en el Abhidhamma, la mente está tomando un objeto. Es un objeto oscuro que nosotros no podemos discernir, pero la mente siempre toma un objeto. Desde el momento de la concepción, digamos, que es el primer surgir de conciencia o de mente, hasta el momento de la conciencia de la muerte, que es el último momento de conciencia. Durante todo ese periodo, siempre la mente toma un objeto. O sea, entonces, la mente no puede surgir si no toma un objeto. Eso es bien importante que nosotros entendamos, pues porque estamos estudiando los fundamentos filosóficos de sati o de mindfulness. Ahora, entonces nosotros vimos de que la mente tiene dos componentes, la conciencia y los factores mentales. La conciencia es una traducción muy imperfecta en realidad del término chitta en Pali, porque la conciencia en realidad no significa que uno tenga conciencia como normalmente nosotros utilizamos. La conciencia es algo muy rudimentario que establece la conexión entre la base del sensorial y el objeto. Y cuando la conciencia establece la conexión entre la base sensorial y el objeto, entonces eso permite que los factores mentales surjan junto con la conciencia, realizando diferentes funciones cognitivas. Entonces los factores mentales son eso que surge junto con la conciencia, eso que está asociado con la conciencia. Por lo tanto, cada vez que surge la conciencia, hay factores mentales asociados con la misma. En el Abhidhamma se explica que hay 52 factores mentales, los cuales se clasifican de acuerdo a diversos criterios. O sea que la conciencia siempre está ocurriendo, aun cuando uno está durmiendo sin soñar, aun cuando uno está en coma, cuando uno está desmayado, hay conciencia de acuerdo con las enseñanzas del Buda. A eh, diferentes tipos de conciencia, por supuesto. La conciencia cuando uno está durmiendo no es la misma que cuando uno está en el estado de vigilia. Entonces la conciencia siempre está surgiendo y cesando, y cada vez que surge la conciencia, factores mentales surgen también con la conciencia. Y esos factores mentales son los responsables de realizar funciones cognitivas. O sea, eso sería una explicación. Y generalmente hablando, hay dos tipos de factores mentales. Los factores mentales universales y los factores mentales, digamos, no universales. Usemos esta terminología simple. Ahora, los factores mentales universales, como su nombre lo indica, son comunes a todas las conciencias. Estos factores mentales están encargados de realizar las funciones cognitivas esenciales y más rudimentarias, sin las cuales la conciencia de un objeto sería completamente imposible. Hay 7 factores mentales universales. O sea que los factores mentales universales, significa que cada vez que surge la conciencia, estos 7 factores mentales universales surgen juntos con la conciencia. Porque estos factores son factores que son fundamentales para que la conciencia pueda, digamos, ejercer, digamos, la cognición.
Ah, sin estos factores universales no sería posible la cognición de un objeto. Y entonces, aun cuando uno está durmiendo, cuando uno está desmayado, en coma, eh, estos factores universales siempre están con la conciencia. Y los factores mentales no universales solamente surgen con algunas conciencias. Entonces, aparte de los factores mentales universales, todos los restantes, es decir, 45 factores mentales, solo surgen con algunas conciencias y algunos de estos no siempre surgen con la conciencia que están asociados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Los factores mentales no universales están normalmente asociados con ciertos tipos de conciencias. Ahora, cuando ese tipo de conciencia con el cual ciertos factores mentales no universales están asociados surge, hay algunos factores mentales no universales que no necesariamente surgen cuando surge esa conciencia. O sea, eso es importante también tener en cuenta. O sea, que los factores mentales no universales no siempre surgen cuando surge la conciencia, y cuando surge la conciencia con el cual estos factores deberían surgir, algunos de estos no siempre surgen. Eso es un término en Pali eh, que se llaman adjuntos variables. Pero bueno, no puedo entrar en eso. Ahora, pero toda esta explicación previa es para poder hablar de la atención plena o de mindfulness o sati, ¿no? Porque sati, que explicamos en la clase anterior, que significa recordar el momento presente o la presencia de la mente, sati es un factor mental, ¿no? Entonces, por lo tanto, sati pertenece a la segunda realidad última, como se explicó. El factor mental sati surge junto con la conciencia, está asociado con la conciencia. Entonces, eso es algo bien importante. Primero, sati es un factor mental. Ahora, sati es un factor mental universal o no universal. O también podemos, siempre que surge la conciencia, surge sati. La respuesta es no, porque sati es un factor mental no universal. En la vida más se explica que sati es un factor mental hermoso, en Pali se llama Sobhana Cetasika, o un factor mental sano, usa la Cetasika. Esto significa que sati solo surge con ciertos tipos de conciencia. O sea, de que esto es bien importante para nosotros. O sea, de que nosotros no tenemos sati, por ejemplo, cuando estamos durmiendo. Ah, y eso es importante porque nosotros hablamos en la clase anterior que sati es como un guardia o como un guardián. Cuando nosotros tenemos sati, la mente está protegida. Pero, pero cuando nosotros estamos durmiendo, nosotros no tenemos sati, no tenemos un guardián ahí, ¿no? Entonces, eso, pues, si quieren, entramos un poco más después. Entonces, sati no es algo que es automático, que surge como los factores mentales universales. Entonces, para que sati surja, uno tiene que hacer algo. Debido a que sati es un factor mental hermoso, un factor mental sano, para que éste surja, se requiere que uno haga algo. Si uno no hace algo, sati no puede surgir. Es por esto que se habla del cultivo o el desarrollo de sati. Esto es bien importante. O sea, de que no es algo que está dado, que uno lo va a tener porque se lo dieron, no. Para tener sati, uno tiene que hacer algo. Ahora,
Cuando estaba preparando la clase, Ruti, no sé si está Ruti en la clase, pero me comentó eh, de que hay algunos maestros que no hacen diferencias entre lo que se llama sati, la atención plena, y manasikara. Entonces, por eso he agregado estas láminas que no las teníamos para explicar esto. Ahora, porque entre los 7 factores mentales universales hay un factor denominado manasikara, que normalmente se traduce como atención, pero literalmente significa hacer o poner en la mente. Entonces, y este factor mental es responsable de conducir o dirigir los factores mentales asociados hacia el objeto, sin lo cual no sería posible la cognición del objeto. Pero sati es diferente, ¿no? Es un factor mental no universal que solamente surge con las conciencias hermosas. O sea, la atención o manasikara es un factor mental que es universal y que es un elemento fundamental para la cognición. Pero sati no es fundamental para la cognición, es diferente. Entonces, esa es una diferencia que nosotros tenemos que tener presente. Y de acuerdo a lo explicado en la lámina anterior, manasikara, atención, está presente en todas las conciencias y esto incluye las conciencias denominadas fuera del proceso, witi muta. O sea, de que aun cuando uno está durmiendo sin soñar, en coma, eh, desmayado, esas son conciencias que se llaman fuera del proceso. Eh, existe manasikara o atención. Pero la atención plena o sati o mindfulness como factor sano solamente puede surgir en las conciencias del proceso. O sea, dentro de los procesos cognitivos activos puede surgir sati. Y no siempre que hay un proceso cognitivo activo, uno tiene sati. O sea, de que como pueden ustedes ver, esto es mucho más específico. Y además, manasikara, atención, es un factor mental éticamente variable. Es decir, que no tiene una cualidad ética propia, sino que su cualidad ética está determinada por otros factores mentales con los que se asocia. O sea que la atención por sí misma no es ni mala ni buena, digamos. Pero si la atención se asocia con estados insanos, la atención es mala. Si la atención se asocia con estados mentales buenos o sanos, la atención es buena. O sea, de que la atención por sí sola no tiene una cualidad ética propia. Pero sati, la atención plena, mindfulness como factor mental sano, siempre tiene una misma cualidad ética, es decir, tiene una cualidad ética buena o positiva. Entonces, sati, de acuerdo a lo que hemos explicado, nosotros, si nosotros no hacemos nada, nosotros no vamos a tener sati. Entonces uno tiene que cultivar o desarrollar sati. Y en la clase anterior nosotros hablamos de que para desarrollar sati uno tiene que hacerlo dentro de estas 3 etapas de entrenamiento, que es la virtud o la ética, que en Pali se llama sila, la concentración, que es samadhi, y la sabiduría, que es paña. Y en la clase anterior nosotros mencionamos de que sati pertenece al grupo de la concentración samadhi del octuple noble sendero, ¿no? Que es la recta atención plena. O sea, de que uno tiene que desarrollar sati dentro de este triple entrenamiento. Y también en la clase anterior nosotros explicamos que sati es como un guardia, un guardián, un protector. ¿Un protector de qué? El Buda dice que sati protege a la mente de las impurezas mentales, kilesa. Ahora, ¿qué son las impurezas mentales?
Las impurezas mentales, al igual que sati, son factores mentales. Pero a diferencia de sati, son factores mentales que contaminan la mente. En Pali, las impurezas mentales se denominan kilesa y se definen como esos que afligen a la mente, esos que atormentan a la mente, esos que ensucian la mente. O sea que hay varias formas de definir kilesa, nosotros lo traducimos como impurezas mentales. Pero cuando uno tiene un kilesa en la mente está contaminada, la mente está afligida, la mente está desequilibrada, podríamos decir. Entonces, las impurezas mentales son eh, contaminantes, ¿no? Y sati protege la mente de el surgimiento de esas impurezas mentales. Pero sati es un factor mental igual que las impurezas mentales. Y debido a que sati es como un guardián, un protector de la mente, cuando sati está presente en la mente de los seres, no existe la posibilidad de que las impurezas mentales surjan. En la clase anterior se compartieron y explicaron dos versos del Dhammapada de la casa mal techada y la casa bien techada. O sea que en la medida que nosotros tengamos sati, nosotros vamos a proteger a la mente de esas impurezas mentales. Entonces, ahora, de acuerdo a lo explicado, aquí hay dos cosas que son importantes para nosotros. Entender que sati es un factor mental hermoso o sano que protege a la mente de las impurezas mentales. O sea, nosotros hemos aprendido eso y estamos entendiendo eso. O sea que si nosotros tenemos sati, nosotros no vamos a tener impurezas mentales porque son incompatibles. No pueden estar juntas. Entonces, si está sati, las impurezas mentales están fuera. Si no hay sati, las impurezas mentales entran. Así de simple. Es como dejar una puerta abierta, ¿no? Entonces, entra de todo. Entonces, es importante entender esto. Y una vez que hemos entendido esto, entonces tenemos que desarrollar sati, atención plena o mindfulness. El desarrollo o cultivo de sati conduce al bienestar, a la tranquilidad, al equilibrio mental. ¿Por qué? Porque no hay impurezas mentales. Así de simple es la explicación. Entonces, cuando no hay impurezas mentales en la mente, o sea, uno está absolutamente bien, ¿no? Cuando hay impurezas mentales en la mente, uno no está bien. Y dependiendo del grado de impureza, el tipo de impureza, la intensidad de las impurezas, etcétera, las impurezas mentales pueden ser responsables de transgresiones éticas, pueden ser responsables de trastornos mentales. O sea, de que esto es realmente importante desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de salud mental, sin tocar la parte del desarrollo espiritual o religioso, ¿no? Eh, o sea, aquí nosotros tenemos dos áreas que son fundamentales, la parte ética y la parte, digamos, de salud mental. Entonces, en la medida que nosotros tengamos sati y desarrollemos sati, vamos a tener menos impurezas mentales, y en la medida que tengamos menos impurezas mentales, vamos a tener mayor bienestar, tranquilidad y equilibrio mental. Ahora, en la clase anterior se mencionó que la fuente original y principal de la meditación mindfulness en la canasta de los discursos, el Sutta Pitaka, es el siguiente discurso del Buda, que es el gran discurso de los fundamentos de la atención plena, que es el Mahasatipatthana Sutta, que nosotros estudiamos en la clase anterior el pasaje introductorio. En la clase anterior nosotros leímos el pasaje introductorio donde el Buda dice que hay 4 fundamentos de la atención plena. O sea, ¿qué significa esto?
que uno tiene que cultivar la atención plena en 4 áreas diferentes. El cuerpo, que es la materia, la sensación, la conciencia y los damas. Nosotros no podemos estudiar esto es muy profundo y muy largo, pero el Buda enseña en este orden, eh, porque es de lo más fácil a lo más difícil. Entonces, contemplar o desarrollar atención plena con relación al cuerpo o la materia es lo más fácil. Entonces, por eso el Buda primero habla de la contemplación del cuerpo. En Pali se llama Kaya Anupasana. Entonces, vamos a leer un pasaje inicial de la contemplación del cuerpo. Ahora, la contemplación del cuerpo, que en realidad es toda la contemplación de la materia, eh, tiene varias secciones. Pero el Buda empieza también de nuevo a explicar de lo más fácil a lo más difícil con relación a la contemplación del cuerpo. Entonces, por eso el Buda comienza, entonces voy a leer el pasaje del discurso. Bhikkhus es monjes, pero se refiere a las personas que practican. Y bhikkhus, como un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo. Entonces, aquí bhikkhus, un bhikkhu, habiendo ido al bosque, al pie de un árbol o a un lugar aislado, se sienta cruzando las piernas, mantiene su cuerpo erguido y establece su atención plena enfrente. Siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. O sea que aquí el Buda nos está dando instrucciones de meditación que ustedes ya pueden poner en práctica. O sea, pero la primera condición que el Buda está diciendo aquí es de que uno tiene que ir a un lugar aislado, a un bosque, al pie de un árbol. ¿Por qué razón? Porque un lugar aislado es un lugar donde la mente se puede contemplar correctamente. O sea, en un lugar donde hay mucho ruido, distracciones sensoriales, o sea, ese no es un lugar inicialmente, digamos, adecuado para que uno practique. Entonces, por eso el Buda recomienda ir a un bosque, a un lugar aislado, a un pie de un árbol. Y después el Buda dice que uno se sienta cruzando las piernas. Ahora, hay 4 posturas tradicionales. La posición de cruzar, sentado, cruzando las piernas, la de pie, caminando y acostado. Ahora, de esas 4 posturas y las posturas intermedias que puede haber, la postura de sentado es la mejor postura para poder contemplar. Entonces, por eso el Buda empieza por esto, ¿no? Y entonces mantiene su cuerpo erguido porque la respiración tiene que fluir naturalmente. Nosotros no alteramos ni modificamos la respiración. Entonces, si el cuerpo está erguido, entonces la respiración puede entrar y salir sin obstrucción. Y entonces el practicante establece la atención enfrente. Eso significa que uno coloca la atención en la parte superior del labio o en la entrada de las fosas nasales. Y siempre atento, él inhala, siempre atento, exhala. O sea, de que uno tiene atención plena, quiere decir aquí, uno tiene sati cuando el aire entra y cuando el aire sale. Siempre atento. Entonces, esta es una instrucción genérica que el Buda nos da, pero es bien importante, porque de esta manera nosotros observamos las respiraciones, la inhalación y la exhalación. Y el discurso continúa y el Buda dice, inhalando largo, comprende, inhalo largo, exhalando largo, comprende, exhalo largo.
inhalando corto comprende, inhalo corto, exhalando corto comprende, exhalo corto. O sea, de que estas dos primeras, a veces las respiraciones duran un poco más que otras, ¿no? Ah, o sea, no hace falta meditar para darse cuenta de eso. Si usted va corriendo de aquí, por ejemplo, a la entrada del monasterio, cuando uno llega ahí, o sea, uno va a estar respirando, ¿no? A un ritmo eh, mayor, ¿no? Que cuando uno está sentado, por ejemplo. Ah, entonces, por eso el Buda dice de que uno tiene que darse cuenta cuando las inhalaciones cambian, digamos, el tiempo. A veces uno inhala largo, exhala largo. A veces uno inhala corto y exhala corto. Entonces, y después continúa el discurso diciendo, experimentando todo el cuerpo del aire, inhalaré. Así se entrena. Experimentando todo el cuerpo del aire, exhalaré. Ahora, esta tercera etapa es que uno tiene que estar consciente de que una inhalación es una sucesión de momentos de entrada del aire. No, si una inhalación, por ejemplo, dura 3 o 5 segundos, entre 3 y 5 segundos, entonces lo que quiere decir aquí es que uno tiene que darse cuenta de todos los momentos de la inhalación. Eso quiere decir. Y todos los momentos de la exhalación. Eso significa esto. O sea, de que esto ya es una etapa un poco más avanzada, en la cual uno se da cuenta de no solamente que está inhalando y exhalando o la duración de las inhalaciones y las exhalaciones, sino que ahora uno está consciente de la sucesión de momentos de la inhalación y la sucesión de momentos de la exhalación. Ahora, cuando uno logra darse cuenta de esto, el aire se vuelve cada vez más sutil, cada vez más imperceptible. Entonces, por eso, calmando lo condicionado por el cuerpo, inhalaré, así se entrena. Calmando lo condicionado por el cuerpo, exhalaré, así se entrena. O sea que eso significa que uno tiene que poner más esfuerzo porque el aire se vuelve cada vez más sutil e imperceptible. Entonces, en este pasaje inicial, el Buda dice que hay que contemplar 4 tipos de respiraciones. Bueno, primero el Buda dice, ¿no?, que uno siempre atento inhala y siempre atento exhala. Esas son las instrucciones, no sé, como el preámbulo de la Constitución, digamos. Sería esto, ¿no? Y ya después, entonces uno ya tiene que explicar, bueno, de qué se trata esto. Entonces uno observa las respiraciones largas, es decir, las inhalaciones largas y exhalaciones largas, las inhalaciones cortas y las exhalaciones cortas, y la duración de las respiraciones, es decir, el cuerpo entero de la respiración, y la respiración sutil casi imperceptible. O sea, de que esta es la práctica de la meditación sentado en la respiración. Y por supuesto de que nosotros no podemos entrar en mayor profundidad, pero esto, si uno puede predicar esto, ya realmente esto es un gran avance en el cultivo y en el desarrollo de la atención plena. Ahora, como dije anteriormente, en la contemplación del cuerpo, el Buda habla también de que uno tiene que practicar atención plena o mindfulness o sati cuando uno cambia de postura. Cuando uno está de pie, uno tiene que tener atención plena, mindfulness. Cuando uno camina, tiene que tener sati, atención plena, mindfulness. Cuando uno se acuesta, uno tiene que tener atención plena o mindfulness. Entonces el Buda en esta parte de la contemplación del cuerpo, el Buda dice también de que cuando uno está haciendo distintas actividades, uno tiene que tener atención plena. Cuando uno mira hacia adelante, uno tiene que tener atención plena. Cuando uno mira hacia atrás, uno tiene que tener atención plena.
Cuando uno come, uno tiene que tener atención plena. Cuando uno eh, hace sus necesidades o va al baño, uno tiene que tener atención plena. O sea, de que en todas las actividades que uno realice, uno tiene que cultivar la atención plena. O sea, no obstante, el Buda comienza explicando el cultivo de la atención plena en la respiración, y eso el Buda lo hace porque esta es la forma más eh, apropiada para desarrollar la atención plena, cuando uno está sentado y observando la respiración. Pero si uno no puede estar sentado mucho tiempo, entonces uno tiene que cambiar de postura. Entonces, cuando uno cambia de postura, uno tiene que tener atención plena. Cuando uno camina, uno tiene que tener atención plena. Cuando uno se detiene, tiene que tener atención plena. ¿Por qué uno tiene que tener atención plena en todas las actividades? ¿Por qué razón? Porque si uno no tiene atención plena, la mente no tiene el guardián, el protector, la guardia, que protege la mente de las impurezas mentales. Entonces, por esa razón, no obstante, uno comienza cultivando la atención plena en la postura de sentado, observando la respiración. Uno tiene que estar cultivando la atención plena en otras actividades. Entonces, por eso es muy importante que uno esté continuamente practicando la atención plena. Estaba viendo que hay cursos, no sé en español, pero en inglés, de el cultivo de la atención plena en la vida cotidiana. Estaba viendo hoy día. O sea, que hay gente que incluso ya está enseñando toda esta parte, ¿no?, del cultivo de la atención plena, no dentro de un contexto meditativo como nosotros hacemos, por ejemplo, en los retiros aquí, que nos sentamos y practicamos desde la mañana hasta la noche, ¿no?, en la postura de sentado y caminando, etcétera, sino, o sea, para practicar, desarrollar y cultivar la atención plena en las actividades que uno hace, en el trabajo, en la casa y todo lo demás. Entonces, esto es bien importante porque en la medida que nosotros logremos llevar esta atención plena a la vida cotidiana, nosotros vamos a tener ese guardián en la mente, ese protector de las impurezas mentales. Y si nosotros logramos esto en la vida cotidiana, nosotros vamos a tener una mente sana, una mente tranquila, una mente equilibrada. O sea que por eso es tan importante esto, como dije, en un contexto ético, en un contexto de salud mental. O sea, no es necesario hablar del contexto espiritual eh, para darse cuenta de los beneficios que tiene esta práctica. Entonces, bueno, entonces eso es lo que quería compartir hoy día. Y entonces hagamos una recapitulación de lo que hemos estudiado y dejemos después lugar si haya preguntas. Entonces, en esta clase vimos y repasamos las dos realidades enseñadas por el Buda, que es la realidad convencional, Samuti Sacha, y la realidad última, Paramata Sacha. Y explicamos que hay 4 realidades últimas: la conciencia, chitta, los factores mentales, cetasika, la materia, rupa, y nirvana. Y se dijo de que sati pertenece a la segunda realidad última de los factores mentales, cetasika, pero como pertenece a los factores mentales hermosos o sanas, sati no surge por sí solo, naturalmente, sino que para que éste surja se requiere el cultivo o desarrollo. O sea, esto es bien importante. Y entonces después se dijo, y esto también a lo mejor uno debería sacar una copia de esto y tenerlo ahí cerca de donde uno lo vea todos los días. Después se dijo que es de vital importancia entender 2 cosas con respecto a sati. Entender que sati es un factor mental hermoso o sano que protege la mente de las impurezas mentales, y desarrollar sati,
Y el desarrollo cultivo de sati conduce al bienestar, a la tranquilidad, al equilibrio mental. O sea, esto es bien importante. Y finalmente se compartieron pasajes del gran discurso de los fundamentos de la atención plena, el Mahasatipatthana Sutta, con las instrucciones para practicar la atención en la respiración. O sea, de que no sé, Luis Miguel, o sea, si ustedes tienen una parte práctica de este profesorado, pero bueno, a ustedes ahí tienen las instrucciones. Entonces, con la guía de Luis Miguel, o sea, ustedes, las personas que están en Perú, pueden, digamos, practicar esto. Entonces, bueno, entonces eso es todo por mi parte de hoy día. Entonces vamos a dejar ahora un espacio para preguntas. Hoy es la última clase también, la hemos hecho más corta. Así que, entonces, si hay preguntas, por favor, levantar la mano. Eh, entonces, hay una mano levantada ahí de Vanessa Ríos. Sí, Vanessa, adelante, tiene la palabra. Buenas noches, venerable. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, hemos hablado en todo en el curso en general de todos los beneficios del mindfulness, de la atención plena. Y tenemos claro ahora en la clase que, digamos, el objetivo es poder tener una mente sana, ¿no? Y que nos sirva como un guardián, como para poder blindarnos de alguna manera de contaminación, ¿no? Pero desde su experiencia y desde su punto de vista, quizás nos podría dar los alcances que también tiene desde el lado espiritual. Ok. Sí, o sea que desde el punto de vista espiritual, o sea, no es solamente necesaria la parte ética y la parte de la salud mental, porque el desarrollo y el cultivo de la atención plena es una condición para que uno pueda ver la realidad tal cual es. La realidad es impermanente y es insatisfactoria y es insustancial. Entonces, el desarrollo de la atención plena nos permite también desarrollar otras facultades como la concentración y la sabiduría. Y entonces, por medio de estas otras facultades, entonces uno puede ver la realidad tal cual es. Entonces, esa es la parte, sería la parte espiritual, digamos. Eh, entonces, la realidad es impermanente, no todo está surgiendo y cesando, ¿no? Entonces, cuando nosotros practicamos la atención plena, también es importante saber practicar la atención plena con relación a los objetos. Nosotros practicamos la atención plena siempre con relación a objetos que son realidades últimas. Nosotros no desarrollamos la atención plena, bueno, también se puede, con relación a conceptos, ¿no? Eh, no obstante, uno también puede desarrollar atención plena con relación a conceptos, pero lo que pasa es que los conceptos, como son construcciones mentales, no tienen las características de la impermanencia, de la insatisfactoriedad, etc. Entonces, por eso es importante también, desde el punto de vista espiritual, saber qué es lo que uno tiene que observar, ¿no? Entonces, por ejemplo, las instrucciones del discurso que estudiamos, cuando uno observa la respiración, uno está observando la respiración. ¿Cómo se observa la respiración? Se observa por medio de el tacto que produce el aire cuando toca, digamos, las fosas nasales. Entonces, el objeto táctil es una realidad última. Entonces, en ese objeto nosotros podemos, si cultivamos lo suficiente la atención plena, ver la característica de que está surgiendo y cesando, ¿no? Entonces, cuando uno puede ver el surgir y el cesar, el Buda dice de que ese es el camino a la purificación de la mente, ¿no? Eh, porque el camino a la purificación de la mente pasa por ver la realidad correctamente. Nosotros no vemos la realidad correctamente.
porque no tenemos suficiente desarrollo de la atención plena y también de otras facultades. Entonces, por eso los beneficios espirituales son eh, que uno ve la realidad tal cual es y la purificación de la mente. Ahora, los beneficios iniciales son que, bueno, si uno tiene atención plena, o sea, uno no tiene impurezas mentales, y cuando uno no tiene impurezas mentales, uno no comete transgresiones éticas. O sea, y las transgresiones éticas es causar daño a otros, ¿no? Y cuando uno tiene atención plena, uno tiene mente sana. Entonces hay un equilibrio, una salud mental. Entonces, esas son las primeras cosas que uno tiene, eh, que uno obtiene. Pero espiritualmente hay otro paso mucho más, que por supuesto que no. Pero si está interesada, ese curso que dimos, las 7 etapas de purificación, eh, ahí está todo explicado. Ok, gracias, Muchas Vanessa. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hola, venerable. Muchas gracias por compartir. No sé qué tan mm, pues pertinente sea hacer esta pregunta en este curso, pero cuando usted comenta que cuando nosotros tenemos presente Sati, es como un guardián que no permite que entren las impurezas mentales. Entonces, he encontrado que en mi práctica hay como una atención continua y que de repente puedo percibir que entra como un tren que vemos desde lejos, un pensamiento, y este pensamiento viene con una emoción así como que surge y de repente pues como que se baja. Y mi pregunta es si Sati en el momento en el que viene el tren con una emoción, significa que se perdió durante un segundo y en ese segundo entró la impureza mental o simplemente Sati no es lo suficientemente fuerte que pueda, pues que el guardia esté tan ponchado como para aguantar a los bullies que quieren entrar por ahí. Sí, muy buena pregunta eso, porque eso no lo había explicado. Y Sati, o sea, si uno tiene Sati poderoso, digamos, Sati no, y continuidad, ¿no? No van a entrar impurezas mentales, pero si, si entran impurezas mentales o entran cosas, ¿no? Sati tiene una función más, que si uno se vuelve consciente de eso insano que uno tiene, eso insano se va, Ujú. ¿no? Sí, porque es Entonces algo Sati que, tiene dos funciones. Sí. ok, sí es algo que puedo llegar a percibir que de repente como que viene y como que, pues como el chiquillo asustado que ve que su mamá está ahí echando el ojo, pues como que se echa para atrás. Pero no sé si también cuente como Sati que puede ver que, por ejemplo, todo este fenómeno mental y físico está sucediendo al mismo tiempo. A lo mejor puede ser como una sensación displacentera, pero la mente no sé si me explico, por arriba como que está viéndolo todo, aunque sigue como que la agitación inicial del pensamiento con la emoción que viene con él. Ajá. Y otra cosa que es importante, y que bueno que lo dice, es de que normalmente nosotros tenemos que tratar de tomar un objeto por vez, porque Ujú, la mente, de acuerdo con la enseñanza de la Vidama, funciona a una velocidad vertiginosa. Entonces muchas veces nosotros tenemos la impresión de que hay muchas cosas ocurriendo simultáneamente, ujú, ¿no? Entonces, cuando uno en las instrucciones también se da de que uno tiene que tomar el objeto más prominente. Bueno, inicialmente uno trata de observar la respiración, ¿no? Y excluye todo lo demás, porque eso es una forma de desarrollar esto, ¿no? ujú, Pero ya después, cuando uno ya está más en la práctica, entonces cualquier objeto que se presenta es parte de la atención plena, ok, ¿no? Entonces no hay problema de que haya un pensamiento, necesariamente, no, eso no es necesariamente insano. ujú, Ah, o sea, porque, eh, ¿qué pasó? Ah, eh, no es necesariamente insana, eh, pero lo importante entonces es
volverse consciente de eso. Por eso ese es el significado del sati, de recordar el presente, Ujú, ¿no? Entonces es como, no sé, la mente está continuamente ahí en el objeto que se va presentando. Entonces no importa el objeto, lo ok. importante es que la mente esté La ahí atención. confrontando eso. Ujú. Entonces eso es sati. Pero O sea, incluso, o sea, una emoción, pues porque, o sea, a lo que me refiero cuando viene un pensamiento no es el pensamiento en sí, sino más bien porque en la ignorancia que agarra el contenido del pensamiento, lo que se lo cree, y pues viene el, ¿no? El miedo, el enojo, la ansiedad o yo qué sé. Este, entonces, por ejemplo, si ya está presente, podemos tomar esta experiencia como el objeto de contemplación, puede ser como el objeto de sati. claro, o sea, si uno tiene, por ejemplo, enojo o miedo o preocupación en el momento que se presenta, entonces uno se vuelve consciente de eso. Esa es la cuarta Ujú, contemplación de los Dhammas, ujú, ¿no? Entonces, cuando eso se presenta, entonces uno lo toma como objeto. Porque normalmente el miedo, la preocupación, el enojo, lo que sea, siempre tiene un objeto. ujú, O sea, uno se enoja con algo, por decir así. Normalmente se enoja con personas, aunque a veces se puede enojar con cosas, pero eh, eh, siempre los estados insanos tienen un objeto. ok, Entonces, porque uno está tomando el objeto, surge el enojo, la preocupación y todo eso. Pero si uno en vez de tomar como objeto el objeto que le produce el enojo, la preocupación, uno toma la emoción misma, digamos, entonces ya no, digamos, el objeto cambia. ujú. Y entonces ahí Entonces, y entonces sale, sí, sí. y se conecta con mi siguiente pregunta. Entonces, aunque el objeto de contemplación sea como esta emoción, cuando Sati está presente y es como, pues el bully ya entró. Entonces tenemos como que ¿Cómo? el matón, el que se coló del guardián, pues ya está ahí. Entonces, Sati puede estar presente aún incluso de que esté, pues, esta agitación emocional. Lo que pasa es de que en el momento en que uno se vuelve consciente de la agitación o del enojo, lo que sea, el enojo ya pasó, Ah, es ujú, un objeto pasado. ujú, Porque no puede coexistir eso en el mismo momento mental. sí, ujú, Eh, entonces, entonces Sati es como si lo desplaza, ok, ¿no? Claro, cuando son emociones muy intensas, eh, eh, eso tiene, o sea, una continuidad, ¿cómo se dice? El continuo mental de la persona. mm, Entonces, entonces, no es fácil detener, no, esa continuidad, y cuando tiene mucha potencia eso, ujú, entonces es como si lo otro ya lleva, digamos, la de ganar. Por eso es importante el cultivo de la atención, sí, ¿no? ok. Muchísimas ¿Ok? gracias, Brenda. Muchas gracias. No, Nadia. ¿Hay alguna otra pregunta de Miguel? No. Yo quería agregar, hola, buenas Blanca. noches. Sí, un poco reflexionando sobre lo que comentaba Nadia. Entonces, me pongo a pensar más bien que es algo orgánico o parte del ser humano que no esté constantemente en estado de sati, ¿no? En estado de atención plena. Más bien, bueno, no sé si se definiría así, pero en todo caso, a mí me ayuda a verlo más bien justamente como ya que no es algo, pues, en lo que uno está al 100% todo el tiempo, ¿no? Más bien lo convierte en algo preciado, ¿no? Como en algo que cuida y que va buscando y que justamente lo hace estar en atención, ¿no? Incluso esa búsqueda. Sí, o sea, de que es lo que creo que el magistrado Adriana había mencionado. Estas son cosas que son fundamentales para la salud mental, ¿no? Deberían ser enseñadas en las escuelas, ¿no?
O sea, a uno le enseñan, ¿no? De la higiene física, lavarse los dientes, ¿no? Y las ventajas de todo eso, pero que yo nunca aprendí en la escuela eh, la importancia, ¿no? De la protección de la mente, ¿no? Entonces, y eso es algo muy preciado, o sea, es algo que uno tiene que, claro, pero uno tiene que darse cuenta de la importancia de esto. Ah, entonces, en la medida que uno se dé cuenta de la importancia de esto, entonces uno va a hacer algo, va a poner esfuerzo, va a practicar, va a cultivar esto. Ah, entonces, y como decía anteriormente, sati nosotros no lo tenemos cuando estamos durmiendo. Cuando estamos durmiendo la mente está desprotegida, ¿no? Entonces es por eso de que muchas veces vienen pesadillas y sueños y cosas desagradables, porque ahí no hay guardián, ¿no? Por supuesto que el Buda enseña otros métodos para proteger la mente cuando uno está en ese estado, pero digo que uno aplica sati en la vigilia, ¿no? Entonces es algo que uno debería estar continuamente. Y en la clase anterior mencioné que el Buda dijo que es el mejor compañero o compañera que uno puede tener. Eh, Uno debería estar, siempre tener ese estado con uno, porque eso está cuidándolo, protegiéndolo. ¿Eso está bien, Lorena? Gracias, sí. Ok, Venerable, tenemos una pregunta de sí, Blanca y de la mano levantada de Adrián también. Sí. sí, adelante, Blanca. Hola, buenas noches, venerable. Y buenas noches a Buenas todos. noches. Ahorita que usted mencionaba de Sati, tanto en cuando se desmaya la persona o está en estado de coma, inclusive cuando duerme, no entendí que no existe o no puede, no está la presencia de Sati. Pero si la mente está entrenada, sí puede haber eso, ¿no? Bueno, un entrenamiento obvio fuerte, ¿no? De años. Hay momentos en que a pesar de estar en el estado de coma o estado vegetativo, sí puede haber sati inclusive soñándose, pues sí puede haber esa, ese traer la atención plena a sati, porque en lo personal a mí me ha pasado, sobre todo cuando estoy en retiro o cuando salgo de algún retiro, aún en mi sueño, por algo que pase, me encuentro yo haciendo la nota mental según la práctica que he llevado, porque soy alumna de Kunchakratani, y entonces es en el momento que pasa en el sueño, lo veo y empiezo a hacer la nota mental, ¿no? Para darme cuenta de lo que está pasando, aún en mi mismo sueño. Entonces, no sé si Pero así si uno como me... tiene sati, uno no está soñando, o sea, uno no está durmiendo. O sea, lo que pasa es de que en los sueños uno tiene un proceso cognitivo, conciencia del proceso que se llama. Ah, entonces ahí uno puede tener sati, pero si uno tiene sati, en realidad uno está despierto, no está durmiendo. O sea, si uno tiene sati no puede estar en coma, ¿no? Ahora, lo que es posible es de que se pueden intercalar en esos periodos. Por ejemplo, una persona está en coma, eh, entonces puede salir porque cuando una persona está en coma, de acuerdo con la enseñanza de la Vidama, son procesos de conciencia que se llaman fuera del proceso. O sea, son conciencias resultantes, un flujo, siempre la misma conciencia. Entonces, puede haber momentos en que ese flujo se detiene y surgen conciencias activas. Y cuando hay conciencias activas puede haber sati. Pero para que haya sati tiene que haber conciencias activas. Técnicamente hablando, no puede haber sati cuando uno está en ese flujo de continuidad vital que se llama, la conciencia de continuidad vital, ¿no? Ahora, hay otras técnicas que el Buda enseña. ¿Cómo protege la mente cuando uno está durmiendo, por ejemplo? ¿No? Porque en realidad, cuando uno duerme, eh, uno tiene lo que se llama con la conciencia de continuidad vital, que es un flujo de conciencia. Eso es un flujo de conciencia resultante.
Entonces ahí no puede, uno no tiene la protección de sati. Entonces, pero el Buda enseña de que uno puede hacer cosas antes de entrar en ese estado. Entonces, por ejemplo, la práctica de meta o del amor benevolente, el Buda dice, pero claro, es también desarrollo, eh, eh, permite, digamos, que la mente esté, digamos, protegida durante ese periodo. Entonces, normalmente eso es lo que se recomienda, ¿no? Para proteger a la mente en ese periodo. Pero desde el momento en que uno se despierta a la mañana, entonces uno puede empezar a practicar sati ahí. Ok, ya. Sí, Ok. muchas gracias. ¿Y alguna otra pregunta, Luis Miguel? Sí, venerable, de Adrián. Sí. Adriana. No. El magistrado Adrián. Ah, Adrián. Así. Sí, no tiene el micrófono creo que está abierto. con su micro apagado. Sí. Perdón, venerable, buenas noches. Buenas noches. Veo que en este curso cortito se ha hablado de los grandes beneficios de la atención plena. Y usted mencionó que hay ahí pasajes del gran discurso. Sí. Parece que ahí hay algunas pautas a seguir en este discurso, pero ¿en dónde lo encontramos, venerable? Ahí en el archivo PDF de la presentación que les va a compartir Luis Miguel, después de la clase, están los enlaces. Si usted abre el archivo PDF y ahí le pica, como le dicen aquí, al enlace, le va a abrir un documento donde está todo el discurso, la traducción al español. Gracias, Ahí puede leer. gracias. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces, Luis Miguel, damos por finalizado entonces Sí, venerable, muchas gracias, muy agradecidos con sus enseñanzas. Estoy seguro que ha sido de mucho beneficio para todo el grupo, para tanto mis alumnos como a todos los que han podido participar aquí. Muy agradecido, venerable. Y quiero dar la pauta a Winston, que va a decirnos unas palabras. Sí. Sí, muchas gracias, Luis Miguel, Perdón, venerable. perdón, Sí, pero creo que Héctor tenía la mano levantada desde antes, y luego la bajó y otra vez no sé si está teniendo problemas a lo mejor con conexión, porque ya veo puede que ya ser. no está. Pero bueno, entonces continúe, Ahí perdón. está, ahí está, ahí está Héctor. Ahí está Héctor. Ujú. Sí, sí, Héctor. perdón, perdón, sí tengo algunos problemas de conexión. Es una pregunta, pero ya cerraron, pues em, no sé si sea oportuno todavía hacerla. Yo adelante. sí, sí. Adelante, adelante, adelante. Sí, perdón por la conexión. Buenas noches y muchas gracias por las enseñanzas. Gracias, Luis Miguel, por la oportunidad de participar en este curso que organizaste y gracias, venerable. Nada más era una inquietud porque alguna vez me preguntaron que cuál era la diferencia entre Vipassana y la mindfulness, pero entendida mindfulness en el aspecto de lo que desarrolló el doctor John Kabat-Zinn. Alguna vez usted, venerable, nos había hecho una distinción en que no es lo mismo y quisiera ver si entre esas cosas es que el mindfulness, por ejemplo, no está hablando de la nata y del sufrimiento, pero no recuerdo si hay otros factores que marcan la diferencia entre ese mindfulness del doctor John Kabat-Zinn y lo que es propiamente dicho Vipassana. Esa era mi duda, si no es Ahora, muy como inoportuno. se utiliza en la actualidad,
la gente utiliza indistintamente mindfulness y vipassana. Entonces uno dice que uno practica vipassana cuando uno está practicando mindfulness en realidad, ¿no? Porque vipassana en realidad es ver las características. Ahí empieza vipassana, cuando uno ve las características. Pero, o sea, como ya la gente está usando ese término de vipassana, no, voy a un retiro de vipassana. Incluso yo creo que Juan aquí va a dar un retiro en septiembre, ¿no? Principios básicos de vipassana. No, o sea, es como se utiliza ya de esa manera, pero en realidad es principio básico de mindfulness, porque para practicar, digamos, para llegar a vipassana uno tiene que ver las características. Entonces, pero en la actualidad la gente dice, bueno, yo practico vipassana. En realidad uno está practicando atención plena. ¿No? Uno practica vipassana cuando uno puede ver el surgir y el cesar de la mente y la materia. Técnicamente hablando, eso es vipassana. Ok. Entonces, si quiere, Winston estaba diciendo algo. Ok, Gracias, bueno, gracias. gracias, Héctor. Muy bien. Bueno, solamente quería decirle que del grupo que está tomando Introducción al Budismo, por favor, entrar al sistema de curso y le estamos haciendo seguimiento, porque tiene un tiempo limitado de, creo que son 2 meses, creo, Luis Miguel. Pero bueno, aparte de eso, por favor, todos los que están aquí, ingresar a la página web. Tenemos varios cursos que estamos por dar sobre Abhidhamma y Pali. Entonces, bueno, las personas interesadas pueden entrar a la página web, llenar la planilla y de ahí nosotros nos encargamos. Cualquier duda, por favor, bueno, al correo nos pueden escribir. Entonces, bueno, muchas gracias. Muy agradecido por toda su atención. Y bueno, Luis Miguel, adelante. Gracias, gracias Winston. Sí. Y chicos, ya después converso con ustedes en privado para que entren al curso en el tiempo que les resta, ¿sí? Ya hemos acordado eso. Sí, gracias, Winston. Gracias, Venerable, nuevamente por todas las enseñanzas. Muy bien. Y Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, venerable. Gracias, muchas gracias. Gracias, venerable. Muchas gracias. Venerable. chicos, les pido salir de la sala. Vamos a tener que volver a Gracias, entrar, venerable. ¿sí? Salgan de la sala, ¿sí? Salgan. Se puede quedar grabado.